Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. 16 y siempre acaso de la situación judicial de Alberto Fujimori, y hemos tomado contacto con el abogado Manuel Monteagudo, miembro del Tribunal Constitucional, que ha emitido un voto en minoría, discrepando con 4 de sus colegas que han dado la mayoría al voto. Señor Monteagudo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, he leído su voto en minoría, son casi 30 páginas, que comienza con un acápite bastante claro. Discrepo totalmente con la posición adoptada por la mayoría de mis colegas miembros del Tribunal Constitucional, pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte Interamericana, en particular de las resoluciones de supervisión de tal y tal fecha. Y desarrolla usted una argumentación según la cual el voto en mayoría de 4 de sus colegas, que hacen que el auto tenga validez jurídica, ¿no?, desconoce compromisos constitucionales de acatar sentencias de la Corte Interamericana. Explíquenos, por favor, cómo es que ha razonado usted y llegado a esta conclusión en minoría. Hay otro voto en minoría, que es el de su colega Ochoa, pero él argumenta con otras razones. Correcto. Bien, muchas gracias, Fernando. Creo que has hecho un resumen introductorio muy claro. Yo lo que tendría que decir en primer lugar es que el Perú tiene en la Constitución una norma muy clara que señala que la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades reconocidas en la Constitución se hacen teniendo en consideración las normas constitucionales y los tratados en los que Perú es parte. Y además el propio Código Constitucional, Procesal Constitucional, señala, como lo ha dicho muchas veces el Tribunal, que se incluyen en esta obligación de entender, de aplicar los derechos fundamentales, la jurisprudencia de los sistemas internacionales de los que el Perú es parte. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Y creo que esto es bien importante entenderlo en medio de su complejidad. Ocurre que el Tribunal Constitucional, en marzo del año 2022, decide dejar sin efecto una decisión de la Corte Suprema del Perú. ¿Qué decide esta decisión de la Corte Suprema? Esta, a su vez, dejaba sin efecto el indulto aprobado por el gobierno del presidente Kuczynski el año 2016. Lo hizo la Corte Suprema en aplicación de una serie de estándares y normas constitucionales internas. Entonces se planteó un habeas corpus que fue rechazado por el Poder Judicial, y cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal sí da la razón y se anula la decisión de la Corte Suprema. Frente a eso, la Corte Interamericana, a través de unas denuncias presentadas por las víctimas, en el caso Fujimori, realiza una supervisión y primero le ordena al Estado peruano que se abstenga de dar cumplimiento a ese fallo del Tribunal Constitucional, y luego, al terminar de analizar el fondo, considera, resuelve, concluye que esa decisión del Tribunal Constitucional es inconvencional, porque va en contra de los estándares de la Corte Interamericana, de la Constitución peruana y de la legislación interna en materia de indulto. Ese es el pronunciamiento de la Corte Interamericana al concluir su análisis sobre la decisión de nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, frente a esa situación, se presentan recursos de aclaración al Tribunal con la conformación de la que ya somos parte, los actuales miembros, y teníamos la responsabilidad de adoptar una decisión de fondo. Entonces yo creo que mi primera diferencia con mis colegas es que teníamos que pronunciarnos sobre el fondo. ¿Qué hacemos entonces con esa decisión que ha sido juzgada inconvencional por la Corte Interamericana? Mi opinión es que había que dejarla sin efecto. Sin embargo, mis colegas han decidido simplemente remitir el expediente hacia el juez ejecutor de este caso para que resuelva de acuerdo a sus competencias. Entonces, en realidad, un caso de esta dimensión, en la que se le está diciendo al Perú, desde una corte internacional de la que somos parte, que ha habido una decisión que es inconvencional, y somos un país que respeta los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, estamos insertados en un sistema económico internacional, nos competía como miembros del tribunal pronunciarnos sobre el fondo y decir, bueno, ¿qué hacemos? En mi opinión, había que dejar sin efecto
esa decisión de marzo adoptada por el tribunal. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Quiero dejar en claro que la lectura de su voto de minoría hace comprender que no es que usted sea opuesto a que el señor Fujimori pueda beneficiar de un indulto humanitario, pero no en las circunstancias, si es que lo he comprendido bien, en que se ha llevado a cabo esto. Tanto es así que usted afirma en su voto de minoría que el señor Fujimori tiene derecho a presentar una nueva solicitud de indulto humanitario que debería ser acogida y seguir el trámite regular, es decir, una junta médica nueva que analice los hechos médicos de hoy, no los que se definieron en el año 17, ¿no? Mire, eso que dice Fernando es muy importante, porque en realidad lo que estamos haciendo es un examen del indulto del año 2016. Este no es un examen de la situación actual del señor Fujimori. De hecho, un examen de cómo se ha conducido el Tribunal Constitucional a propósito de un indulto ocurrido hace 7 años, ¿no? Entonces, efectivamente, yo he hecho en mi voto una explicación de cómo es que esta decisión del tribunal es incorrecta, es impropia, es inconvencional, pero que ese análisis no está negando la posibilidad de que pueda presentarse una nueva solicitud. Y por supuesto, y ese es un poquito también lo que dice la Corte Interamericana, muy claramente creo, cualquier solicitud tiene que tener en cuenta la situación de salud de la persona hoy, en el momento que se hace el examen, cosa que no se hizo en la decisión del año 2022. Y por otro lado, por supuesto, verificar las otras consideraciones que se tienen en cuenta en los indultos. La legislación interna exige un procedimiento de evaluación médica, y también hay una ponderación de otro orden. Es decir, aquí, digamos, no podemos negar, es una realidad objetiva, que el señor Fujimori ha sido condenado por un delito gravísimo, ya ha habido efectos sobre víctimas, y también ahí hay una ponderación que se tiene que hacer, de otro orden, por supuesto, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos nos tendrían que llevar a hacer un análisis, digamos. Ahora, quisiera que nos explique qué quiere decir exactamente la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional. Usted ha votado minoría, pero la resolución tiene efectos jurídicos y dice literalmente esto. Son 2 líneas. Remítase los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Qué quiere decir exactamente esta frase? Porque hay algunos que la están interpretando en el sentido que el tribunal habría ordenado al juez que libere ya inmediatamente a Alberto Fujimori. Claro, mire, yo creo que eso es un imposible jurídico, digamos, desde el momento en que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido considerada inconvencional. Esto no podría hacerse, esa es mi opinión, ¿no? Pero por supuesto, digamos, mi crítica es que la claridad de la situación jurídica ha debido ser resuelta por nosotros como Tribunal Constitucional. Y esta remisión evidentemente genera confusiones, natural la confusión. Ahora, ¿qué tendría que hacer el juez ejecutor? Bueno, tiene frente al juez ejecutor, también es un juez convencional, es decir, no puede ignorar la decisión de la Corte Interamericana. Entonces lo que está ocurriendo es que ese discernimiento que yo me he permitido hacer en mi voto singular, me parece que lo tendrá que hacer el juez ejecutor. Yo creo que tamaña responsabilidad corresponde a los miembros del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Comprendemos entonces que usted piensa que es el tribunal el que hubiera debido definir sobre el fondo y no remitir esta decisión a un juez de ejecución del habeas corpus. Señor Manuel Monteagudo, muchas gracias por sus explicaciones y por su presencia en RPP, y no le quitamos más tiempo porque tengo entendido que está a punto de comenzar un pleno del tribunal al cual usted naturalmente debe asistir. Muchas gracias y muy buenos días, señor Manuel Monteagudo. Fernando. Gracias a usted.